Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que serían los temas que tengo que dar hoy. El programa presenta, a continuación de los temas que estuvimos viendo hasta el momento del parcial, una unidad que presenta ideas históricas que realmente yo lo hubiese acomodado antes dentro de la asignatura, así como la próxima que viene de macroeconomía y economía abierta, ya son de temas que hemos ido presentando porque necesariamente teníamos que verlos para poder ir avanzando con la materia, así como estos conceptos, sobreentiendo que ustedes ya los han visto alguna vez. No es una reseña histórica pura lo que vamos a estar haciendo, sino con una visión economicista, buscándole, por ejemplo, el sentido, hasta incluso en la teoría económica de un periodo en la historia como lo que es el propio mercantilismo. ¿Todos recuerdan de qué se trataba el mercantilismo? Siempre pregunto esto porque doy por sentado que lo tienen en la cabeza y por supuesto yo lo tengo en la cabeza, pero no por eso van a tenerlo ustedes. ¿De cuándo a cuándo fue el mercantilismo? Bueno, veo que vamos a comenzar con lo más básico que es ubicarnos. Mercantilismo es realmente, uno podría decir, una corriente de pensamiento, es más que nada fáctico. Después es fácil englobar a todo lo que sucedió en un periodo poniéndole un mote y decir este fue el periodo mercantilista. Para ubicarnos, realmente es lo que se engloba entre lo que es el descubrimiento de América, ¿m? Y la publicación de la riqueza de las naciones de Smith, ¿m? Que va a estar abarcando un periodo de casi 300 años de historia, con una heterogeneidad marcada por las particularidades de cada uno de los distintos países europeos, a los cuales se los cataloga como mercantilistas, pero no es lo mismo lo que va a ser el mercantilismo español que lo que va a ser el inglés. Si uno quiere tomar ideas fuerza que nos podrían estar ubicando como una homogeneidad dentro de esa heterogeneidad que describo por ser distintas economías, a una Francia, una Holanda, España, Inglaterra, es el hecho de la protección. Durante ese periodo de la historia, de esos 300 años aproximadamente de historia, lo que podemos encontrarnos es que había una fuerte protección desde el Estado. Estábamos pasando de la etapa de, ya bueno, muy antigua, ya de lo que sería el feudalismo, ya teníamos la formación de los estados nacionales que había comenzado hace casi 2 siglos y que estaba implicando en Europa una confrontación entre lo que eran los resabios del viejo sistema con un nuevo sistema. Había pasado ya hasta incluso una pandemia muy grande que terminó con una parte importante de la población española, disculpe, no es la gripe española, sino a nivel mundial, Europa sobre todo, lo que se llamó la peste negra, y que en serio implicó hasta incluso una transformación del funcionamiento de la sociedad en sí, con un renacimiento, justamente, un renacimiento de Europa, con grandes avances desde el punto de vista de la tecnología para ese momento. Esos avances permitieron hasta el alejamiento de la navegación respecto a las costas y combinando la confrontación de la dimensión estática del territorio europeo con la dinámica de la evolución de las sociedades, es que se da este salto hacia con estados que ahora eran estados nacionales bajo la particularidad de lo que se denomina estados gendarmes que tenían que defender su territorio, por lo que dije antes, una estática territorial contra una dinámica de evolución de las sociedades. La única manera de expandirse era tomando más territorios y eso implicaba confrontar con alguien más, que era el que estaba hasta ese momento en ese territorio.
Eso va a implicar conflictos permanentes entre esos estados nacionales y la necesidad, en ese marco de extrema protección, de tener una fortaleza financiera que permita al mismo tiempo mantener a lo que son los ejércitos necesarios para poder respaldar el dominio sobre un territorio. Ahí viene la lógica de la protección muy importante de lo que es el mercado interno, con lo que va a ser después el colonialismo. Los avances tecnológicos nos permitirán avanzar en lo que es la navegación y el descubrimiento de América, y ahí llegar a lo que es el inicio del periodo mercantilista, en donde la base es el Estado direccionando todo, justamente protegiendo esos mercados que se van a estar obteniendo, protegiendo para la relación con esos mercados lo que es el comercio en donde cuando sea el descubrimiento de América se obtendrán recursos de los territorios que van a ser ocupados, mientras que se los va a abastecer de bienes finales de producción que ya no es estrictamente artesanal, sino que poco a poco va a ir industrializando y justamente se va a dar lo que es la revolución industrial. Vamos a pasar de lo que fue ese renacimiento, después una etapa de revolución industrial con el abandono de la artesanía para entrar en una producción más, llamémosla, fabril, y con la necesidad de, para que todo este andamiaje siga funcionando, tener un resultado neto positivo en lo que es mi relación comercial, fundamentalmente para con las colonias con las cuales me voy a estar vinculando, más allá de alguna relación con terceros países, pero sí, mi manera normal de relacionarme con, con algunos otros estados europeos con los cuales compito por los territorios, más allá del tratado que se va a realizar en lo que es la división de América, incluso después en lo que es la división de África también. Lo que voy a encontrarme es que este mercantilismo de poco comercio, de no tan incrementado el comercio con otros países europeos, sino focalizado en lo que es la relación con con las colonias, va a tener esta idea fuerza, si la quiero poner desde el punto de vista economicista, que es la balanza comercial. Uno dice balanza de pagos para llevarlo a términos más modernos. Imagínense que acá el movimiento de capitales puede ser inversión directa extranjera, lo podemos traer a términos modernos, por el simple hecho de capital europeo que pueda radicarse de alguna manera en el nuevo continente, pero fundamentalmente lo que estamos haciendo es exportaciones de bienes y servicios que estén por encima de las importaciones, no necesariamente por cuestiones de volumen, sino de valor del producto que se está llevando, la valoración que se le hace a ese producto respecto a los productos que se van a poder obtener, donde lo único que voy a tener por detrás en lo que es el análisis económico es ya entrando en autores que pasan a ser los autores clásicos, que se forman dentro del propio mercantilismo. Voy a estar hablando de la valoración de los bienes a partir del trabajo incorporado que tienen esos bienes, ¿sí? Y ahí ya de a poco irán surgiendo las ideas de autores como Say, Malthus, y voy a estar apareciendo ya una superación de Quesnay o de la fisiocracia, que también tiene sede dentro del mercantilismo, rápidamente superada para pasar a lo que son ideas que después serán muy bien desarrolladas por un autor como Smith, que era un profesor, Adam Smith, un profesor escocés en Londres, que más allá de su visión desde la cátedra no había tenido o no tiene
una verdadera experiencia comercial o empresarial, pero que puede sistematizar ese conjunto de ideas de autores contemporáneos precedores a él, personas que lo habían anticipado, y donde, basado en esta teoría del valor-trabajo, va a postular una división internacional del trabajo y una superación del periodo mercantilista a partir de un periodo que uno llamaría del capitalismo, dando comienzo entonces al periodo capitalista, que es lo que estamos experimentando desde uno le pone como fecha justamente la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, para darle un inicio a lo que es este periodo capitalista que, bueno, todavía hoy está en discusión, dadas distintas aseveraciones de políticos de turno, que hablan sobre las ventajas o no de mantenernos dentro del capitalismo, y si el capitalismo funciona o no funciona, lo cual hasta podría ser una discusión respecto a si es conveniente o no vivir dentro del modelo capitalista, suponiendo que, por ejemplo, lo que experimentamos en Argentina es algún tipo de capitalismo, o irnos hacia un modelo de un autor que nunca, obviamente se conoció con Smith, pero que sí estaban en la misma ciudad o vivieron en la misma ciudad, que fue Marx, que más de 70 años estaríamos ubicándonos en lo que es el apogeo de las ideas de Marx, y si hablamos del libro del Capital, estamos hablando de más de, con lo que es la publicación en 3 tomos, estamos hablando de 80 años en lo que es la posteridad de las ideas de Smith. Va a estar justamente explicando muy, pero muy bien lo que es el funcionamiento del capitalismo, con esos 3 tomos, donde el último de los 3 tomos es póstumo al propio Marx, y que ya en 1848 había hecho la presentación del Manifiesto Comunista, otro libro de Marx, donde plantea justamente la superación del capitalismo hacia el capitalismo y luego hacia el comunismo. Si hay algo que sucede durante el mercantilismo, es que se van a crear las instituciones propias del sistema que lo va a estar superando. Acá había puesto algunas ideas fuerzas sobre el mercantilismo, y si uno dice hay algo seguro respecto al mercantilismo, es que generó las instituciones que luego lo van a estar fortaleciendo el sistema que va a superar, que va a engendrarse dentro del mercantilismo y lo va a superar. Y tiene que ver con esta relación, la del proceso de ahorro-inversión, que va a permitir una gran expansión de la actividad industrial. Hay un gran aumento de la productividad dentro de este periodo mercantilista. Piensen en personas, en empresas que van a poder estar obteniendo ganancias por las protecciones que se dan, por los mercados monopolizados por origen, no necesariamente una sola empresa, sino muchas empresas, pero de un mismo origen, que van a estar siendo abastecidas por estas empresas y que, bueno, se van a estar dando ganancias. Por supuesto que esas ganancias van a estar enriqueciendo a una, llamémosla, burguesía industrial que va a existir en ese momento y que va a tener sus ahorros. Ese ahorro va a poder ser canalizado hacia nuevas inversiones que van a retroalimentar ese proceso de acumulación del capital, con fuertísimas diferencias a nivel social. Quizás ahí sí se acercó a lo que sería el capitalismo inglés, un capitalismo puro con una gran desigualdad en el ingreso.
con un trabajo a destajo, con trabajo infantil, sin ningún tipo de contención social para aquellos que tenían una dificultad o perdían su capacidad de trabajar y no pertenecían a la clase burguesa industrial ni una aristocracia que estaba al frente de las economías. Realmente esa evolución implicó la generación de instituciones. Ejemplo, tenemos que canalizar el dinero de varias personas que lo han podido ahorrar hacia una cierta actividad nueva o queremos asociarlos por encima de nuestras propias empresas individuales. ¿Qué es lo que vamos a estar conformando? Una sociedad. Y una sociedad que se va a poder formar es una sociedad por acciones, sociedad que vamos a tener sociedades por acciones. Pero no hoy. En Argentina empezaron a poder crearse las SAS en forma dinámica hace 6 años atrás. Obviamente que antes estaban las sociedades por acciones, por supuesto que sí. Pero leía esta mañana nota que la pueden encontrar en el diario La Capital sobre un grupo económico que se está quedando con decenas de empresas dentro de Rosario, por lo menos lo que dice ese diario, y que fue conformada por una SAS hace unos pocos años atrás, una sociedad anónima simplificada. Bueno, tengo un grupo de exfutbolistas y algunos otros más que tienen dinero, ¿cómo hago para asociarme? Constituyo una sociedad anónima y de ahí empezamos a comprarnos fondos de comercio en todo Rosario. Bueno, piensen en lo mismo, pero hace más de 300 años atrás. Nos está yendo bien, estamos juntando plata, estamos en 1650, ya habíamos tenido los problemas internos a Cromwell poniendo las leyes de navegación que implicaban que desde Inglaterra solo podían exportarse productos terminados y solamente podían llegar a los puertos ingleses materias primas, no aceptaban la importación de bienes terminados, la importación de bienes terminados, así como todo buque que arribaba a un puerto inglés tenía que tener capitán inglés y la mitad de la tripulación también tenía que ser inglesa. Eso aseguraba el trabajo, pero también el dominio de los mares. Por otro lado tenían a lo que era la Armada Imperial española, protegiendo lo que era el flujo de el oro o los metales o las riquezas de América, la parte de América que le va a corresponder hacia lo que es España. Cualquiera sea las dos versiones van a tener un gran proceso de acumulación, pero si nos focalizamos en lo que es Inglaterra, esa acumulación tiene mucho del sector privado de canalización de ahorros hacia nuevas inversiones. Quizás tenga que ver con la ética protestante. Mucho se ubica también a que después la colonización de América va a tener destinos diferentes en función de si fueron los territorios los que les corresponden a Inglaterra o los que les corresponden a España o Portugal. Por eso los países que correspondieron a España y Portugal tienen un cierto comportamiento, hablamos de Brasil o de los otros países de Sudamérica, sin dejar de lado a Guyana y Surinam, que es como que no están en Sudamérica. Uno ve las Copas América, etcétera, de Sudamérica, y uno dice, bueno, y estos dos territorios chiquititos que están acá arriba están, pero no están al mismo tiempo. Bueno, tienen que ver con el origen también, más allá del tinte de su población, el origen de lo que es la conquista de un territorio a quien le correspondía, ¿sí? Ahora, volviendo al punto, para no desviarme, ese ahorro por inversión y esa formación de sociedades va a llevar a la formación de los mercados de valores dentro de las bolsas de comercio. Me voy a encontrar que el hecho de la compra y venta de acciones no va a ser algo novedoso que se ha descubierto en el siglo XXI, sino que ya hay algo que se llama la enfermedad holandesa y tiene que ver con hace más de 300 años atrás, y era la especulación en bulbos de tulipán, donde llega a valer tanto un bulbo de tulipán como una propiedad, y de golpe un día
todos descubrieron al parecer al mismo tiempo que solo era un bulbo de tulipán y volvió a valer lo que vale un bulbo de tulipán, lo cual implicó que la curva del valor de ese bulbo de tulipán fue algo ascendente continuamente hasta que un día se hizo la luz y eso pasó a ser nada. Parecería como el valor del Bitcoin en este momento, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que este ahorro e inversión, implica la generación de instituciones para esa vehiculización. Instituciones que parecerían propias del capitalismo moderno, por el hecho de que estamos hablando de bolsas de comercio, la bolsa, un mercado de valores dentro de esa bolsa, los mercados, algo que incluso en Argentina hoy no tenemos desarrollado, ¿no? O desarrollado de forma pero muy rudimentaria en términos internacionales, si podemos comparar. Entonces ya teníamos las sociedades también, me estaba olvidando, pero por ejemplo, hay riesgo de participar con el capital en una expedición comercial, llamémoslo así, en donde se esté financiando que sobre una cáscara de nuez, virtualmente, una estructura de madera, vaya un cargamento hacia otra parte del mundo, se traiga un cargamento hacia otra parte del mundo, e incluso se puede llegar a financiar una patente de corso que implique la posibilidad de pertenecer, o de, mejor dicho, de realizar comercio y otras actividades con una compensación hacia la corona británica de un 10% de lo obtenido. Eso se hablaba de robar para la corona. Pero tenías la protección de la flota británica frente a una confrontación. Entonces estamos hablando de que hay un riesgo y ese riesgo me va a llevar a la existencia de instrumentos que me permitan gestionar el riesgo. Si estaré hablando de riesgo con ustedes en una clase de finanzas, les digo, hay 3 maneras de gestionar el riesgo. Uno es poder diversificar, o sea, participaría en varias sociedades. El tema es, bueno, si le va mal a una, esperemos que a la otra no le vaya mal, pero si todas se dedican a lo mismo, tengo un riesgo sectorial. Después hablaría de la posibilidad de cobertura, celebrar contratos a futuros. La verdad es que eso va a ser recién para un par de siglos después. Los contratos de futuros en mercados organizados van a ser del final del siglo XIX en Chicago, ya en Estados Unidos. Esa alternativa no existe. Sí, lo que va a surgir es otra alternativa, donde habrá después bancos emblemáticos que muestran que están hace cientos de años, como ING Insurance, que va a ser la de asegurarme, contratar un seguro. Entonces aparecen los seguros, las aseguradoras, ¿sí? Van a aparecer los seguros, por lo tanto, las compañías aseguradoras. Entonces, fíjense, aparecen las sociedades por acciones, aparecen las bolsas como lugares donde puedo obtener financiamiento y al mismo tiempo liquidez para mis títulos valores. Van a aparecer los mercados de bienes, tipo por subasta, pero donde se negocian de forma muy eficiente producciones para ser destinadas hacia el comercio, como hablo de en Holanda, el comercio de los tulipanes. Aparece la necesidad de cubrir los riesgos y aparecen las aseguradoras, por tanto las aseguradoras, y si me fijo y digo, bueno, a ver, ¿cómo es el capitalismo moderno? ¿Qué instituciones son claves? Y bueno, la existencia de sociedades por acciones va a ser fundamental. Armar una sociedad en cualquier parte del mundo no es el lío que podemos pensar que tenemos nosotros para armar una sociedad, que puede llevar meses, poder dar de alta una sociedad y todo eso. Y eso es algo que se hace en cualquier lugar, no digo en minutos, pero en pocos días. En pocos días, hasta desde el exterior, haciéndola en el exterior, puede estar haciendo una sociedad en menos de una semana, cumplimentando con todos los requisitos, depósitos, inscripciones tributarias, etcétera, etcétera. No es algo
del otro mundo. La SAS en Argentina permitía el dar inicio de una sociedad en 24 horas, eso se hace también del otro lado del charco, en Uruguay, una sociedad simple se constituye en un día y no estando en el lugar, bueno, quizás acá se dificulte por firmar poderes, etcétera, pero es cuestión de una semana. ¿Mm? Después me voy a estar encontrando que las bolsas y los mercados son propias del capitalismo moderno, así como también la existencia de entidades como las aseguradoras. ¿Y todo esto dónde se forma? En la estratosfera, no, en el seno del funcionamiento del propio mercantilismo. Por eso es que dije hace un ratito que el mercantilismo va a permitir o va a hacer su propia evolución, su dinámica, que se genere en las instituciones del capitalismo moderno en el propio seno del mercantilismo. O sea, las instituciones del sistema económico que va a superar al mercantilismo se forman en la propia evolución del mercantilismo. ¿Mm? Y eso va a ser quizás lo más importante que tengamos, o de las ideas que más importantes que tengamos que ir recordando. Recordar también que hubo una confrontación de recursos, que es una estática, una confrontación de lo estático del territorio con la dinámica de las sociedades. Eso empujó a la generación de este sistema. Y quiero llegar, acá es donde estaba la idea, fuerza que estaba desarrollando recién, aseguradoras, sociedades por acciones, bolsas, mercados de capitales. El propio sistema mercantilista va a generar intrínsecamente las instituciones que son inherentes al sistema capitalista, dado que si hablamos de, para referenciarlo a Wall Street, pero hoy sería cualquier otro lugar donde haya un mercado fuerte organizado, o incluso Vima en lo que es Argentina, me encuentro que es propio de una visión más acérrima de lo que es el capitalismo. Cuando los socialistas o algunos agremiados quieren hacer algún tipo de manifestación, no van a la plaza acá frente al Palacio de los Leones o a la Plaza San Martín frente a la Gobernación, sino que se van a la Corrientes y Córdoba frente a la Bolsa de Comercio y hacen un scratch, una manifestación, algo frente a la Bolsa de Comercio como institución emblema del capitalismo. Ahora, ¿qué es lo que queremos además destacar y rescatar del mercantilismo? Su fundamento económico por detrás o el resultado económico que genera, que permite una gran expansión en el nivel de actividad y por lo tanto, quiérase o no, de acuerdo a la visión ideológica de cada uno, una posibilidad de un mejoramiento importante en términos relativos, partiendo de donde se venía, en el nivel de vida de la población, con muchas desigualdades que van a ser superadas luego, con la aparición de otro tipo de instituciones que buscan nivelar lo que son las relaciones de fuerzas dentro de una fábrica, conectados con otros comportamientos, etcétera, etcétera. Pero fue necesario pasar por esa etapa de capitalismo puro para después para pasar a un capitalismo más moderno. Keynes, muchos años después, va a estar haciendo incluso en su libro emblemático, capítulo 23, si uno buscara lo que es la bibliografía, la teoría general, pero recién publicado desde 1936, una defensa del propio mercantilismo, en la cual yo hago una extracción puramente economicista, dado que el capítulo, o a lo largo del libro, hasta escribe prosa, el libro de Keynes, calculo que muy poca gente lo haya leído entero una vez y varias veces menos todavía. Confieso que he leído capítulos, aunque lo tengo en mi biblioteca, y forzadamente no es un libro tan ameno para la lectura, ni tampoco tan estricto en lo que son las ideas que uno espera recibir
a partir de él. Claro que calculo que como todo el mundo, como hablaba con alguien este fin de semana, Marx nunca se hubiese imaginado que después de pasar años escribiendo en la Biblioteca de Londres, casi llegando en algún momento a terminar o dilapidar todo lo que era la pequeña, no digo fortuna, pero dinero que había heredado la familia, siendo hijo de un religioso que tenía una buena posición económica. ¿Mm? Y por otro lado, ojo, de religión judía, dije un religioso, o sea, era una persona importante en su sociedad, su padre, o sea que tenía una buena posición económica, se había casado con una burguesa, y la verdad es que poco a poco va a ir consumiendo su, eh, digo, fortuna, su dinero familiar o sus bienes, y una vez por lo que cuentan los libros, fue detenido por llevar platería en las manos cuando iba a venderla para poder darle de comer a la familia, porque su apariencia, su ropa en muy mal estado, su barba, bueno, su mal estado general con platería en las manos, parecía que la había robado y realmente estaba por llevar platería para venderla. Estaba en la Biblioteca de Londres escribiendo durante 10 horas todos los días, tenía un mecenas al último que era Engels, que le financia el poder seguir escribiendo, o sea, lo mantiene, y es quien publica el tercer tomo de Capital. Nunca se imaginaría. Entonces, ese hombre, por supuesto, con toda su ideología, etcétera, etcétera, que después iba a dar lugar al marxismo. En vida nunca tuvo ese momento de apogeo. ¿Mm? Entonces, en el mercantilismo no hubo nadie consciente de esto es el mercantilismo y generamos estas ideas porque permitieron entrar la evolución de la sociedad, sino hasta incluso al mercantilismo se lo recuerda como una parte muy, llamémosla, desprotegida de contenciones sociales y de una profunda acumulación. Es más, todo el periodo del colonialismo sobre América y otros territorios que van a estar dominados y van a ser colonizados, ¿sí? Todos con el mismo destino de tomar recursos. Nosotros lo pensamos desde nuestro punto de vista, pero los hindúes lo pensarán de esta manera, los filipinos de otra manera. Fue Europa tomando recursos de todo el mundo. Pero bueno, pensémoslo así. Tenían que tener una balanza comercial favorable. Esa balanza comercial favorable, ¿qué implicaba para la economía? Un saldo favorable, lástima que las flechitas desplazaron las letras. Un saldo favorable de la balanza comercial implica una mejora en los recursos, discúlpenme, en las reservas internacionales. Si tengo una mejora en las reservas internacionales, llamémoslo de un banco central moderno, eso implicaría que puedo monetizar ese incremento de reservas a partir de un incremento en lo que es el circulante. Billetes y monedas que circulan en esa economía emitidos por el Banco Central, si lo hablaremos de forma más moderna. Si aumenta entonces el circulante, aumenta lo que se llama la base monetaria. Si aumenta la base monetaria, va a aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía. Voy a ponerlo así como dinero. El dinero que hay en la economía. Si aumenta el dinero en la economía, porque aumentaron las reservas y por lo tanto aumentó la base monetaria, lo que voy a poder obtener es una baja en el costo de ese dinero, o sea que va a bajar la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, lo que va a suceder es que va a aumentar tanto la inversión privada, como va a mejorar el consumo de más largo plazo, el consumo que requiere algún tipo de financiación. Es como si en Argentina hoy bajara la tasa de interés, entonces la gente podría comprarse más autos, más casas, más heladeras para otra escala, más televisores, más consumo durable por un lado, más inversión dado que el costo del dinero ha disminuido. Esto se llama demanda agregada, o sea que si aumenta la demanda
de la economía, entonces va a terminar aumentando la oferta de la economía. Y la oferta, ¿qué va a terminar siendo? El producto, o sea, el ingreso de la economía. Si quiero hacer algún tipo de razonamiento que justifique lo que es el... No quiero decir que justificaba el colonialismo, sino que le encuentra una explicación económica que trate de justificar, dada la situación que se vivía, de dónde se venía y los conocimientos hasta el momento, incluso, llamémoslo, los usos y costumbres, la forma de relacionarse entre los estados y entre las personas de un estado con las de otro. La realidad es que Keynes muestra cómo es que el periodo mercantilista puede ser racionalizado económicamente como un periodo, y esto lo dije hace más de media hora, que implica una gran expansión en el nivel de actividad, no solo de esas economías, sino también de las economías que terminan siendo vinculadas a esas economías centrales europeas. Cuando hablamos hace unas clases atrás del periodo agroexportador, parece una aplicación de las ideas que he comentado hace un rato, o ahora, en lo que es la relación de Inglaterra para con Argentina, beneficiando por la hipótesis de la convergencia tanto a Argentina como por otro lado Inglaterra, no en su nivel de vida, sino en mantenimiento de su nivel de vida. Lo que voy a encontrar es que, y ahí tiene que ver con el mercantilismo del siglo XXI, que si uno analiza, y por eso le puse analice, investigue, si uno toma información de la actividad china a nivel mundial, no solo en su relación con Argentina, sino con muchos, con decenas de países a nivel mundial, lo que vamos a observar es que China está, si uno lo quiere analizar, teniendo un funcionamiento desde hace 3 décadas a esta parte que se parece mucho a un mercantilismo moderno. Si uno lee, por ejemplo, cuáles son las posibilidades de exportar productos terminados o si quiere hacer un acuerdo para vender bienes finales a China, se va a encontrar que, por lo menos algo que se haya modificado en estos años, que en un punto me van a estar pidiendo que primero voy a poder estar exportando, pero después van a pasar a una producción local del producto que yo exporto para abastecer a su mercado. La necesidad de un socio local para poder realizar las distintas actividades. Y ahí me voy a estar encontrando también con un Estado que controla, direcciona y planifica bastante, ojo, para poder obtener un cierto resultado que supuestamente es para la mejora de su actividad y nivel de vida de su población. Pero puedo buscar el paralelismo entre lo que es el funcionamiento de una China moderna con las viejas potencias europeas durante el periodo mercantilista. China no solo quiere tus materias primas exportadas desde vos hacia allá, sino si es posible desde una empresa china que esté radicada en tu economía. Ahí está COFCO, o están las mineras chinas quedándose con el litio, o queriendo tener lo que es el dragado del río Paraná o los puertos sobre Argentina. Hay capital chino para hacer todas las obras de infraestructura que quieras y después se transforma esa obra de infraestructura en una obra dirigida por o desde China. Entonces, ¿hay algún paralelismo? No forzadamente, podemos estar observando hasta su gran superávit de cuenta corriente en forma global y en las relaciones con la mayoría de los países. ¿Está mal eso o no? Si aplico esas ideas y lo hago institucionalmente desde mi gobierno, obviamente que ahí tienen una continuidad, por supuesto, pero independientemente de quién esté al frente del gobierno, lo mantengo como una política de Estado, ciertamente voy a obtener un buen resultado en lo que es mi relación hacia afuera, en lo que es un superávit de cuenta corriente, y hacia adentro en un mejoramiento en el nivel de vida de mi población.
O sea que no es una política económicamente desacertada. Por supuesto que en un mundo moderno es más difícil implementarlo que en el pasado. Sería difícil para Argentina, más tendríamos que consustanciarnos entre todos, hacer una política de Estado común a lo largo del tiempo. Hay países que tienen una cohesión social mucho más fuerte que la que tenemos nosotros y por más que haya distintos partidos que son oposición entre sí, mantienen políticas de Estado, mientras que nosotros tenemos la particularidad de que viene uno, trajo la pólvora que termina de inventar, viene el otro, inventó otra pólvora y entonces eliminamos la anterior y así nos vamos moviendo y somos muy permeables a eh, aceptar propuestas de negocios que potencialmente no nos benefician tanto a nosotros. Quizás en el corto plazo sí a alguien, pero a largo plazo no nos están beneficiando. Entregar los 30 años futuros de explotación de litio en el noroeste argentino, la verdad es que no, estratégicamente es un desastre, pero lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Entonces, es buen negocio para China quedarse con el litio argentino, es mal negocio para nosotros, pero bueno, nosotros lo negociamos, no es que vinieron con un arma, se lo pusieron en la cabeza de alguien y dijeron firmame acá y listo, pero lo estamos haciendo, así que la realidad es que es una muestra de nuestra falta de preparación, nuestra falta de estrategia, vaya a ser qué cosa, pero bueno, por eso es que planteo mercantilismo del siglo XXI y que respondan individualmente a ese trabajo. Veo que ahora tengo 26 alumnos asistentes, así que muchos no habrán escuchado lo que dije al comienzo, me tienen que dar el presente, mandándome un email diciendo, como dice en el chat, en el asunto presente EEM espacio, turno mañana, o sea, TM, con eso ya sé que un alumno está presente esta mañana. Lo digo por los últimos alumnos que se han estado sumando. Si alguno es los que tienen que recuperar, van a recuperar el miércoles que viene, el resto no tiene que presentarse. Vuelvo a dar este mensaje parroquial, dado que ahora tengo más asistentes. Y vamos a seguir avanzando en las ideas que debo presentarles. Después del mercantilismo, como dije, va a venir una evolución en el pensamiento, quizás es esa propia dinámica que requiere de una aceptación a nivel mundial de la integración económica. Y por eso me voy a encontrar con un complemento de lo que es necesario con una presentación teórica, llamémosla, de lo que efectivamente es necesario a nivel mundial y es una división internacional del trabajo, con una integración de economías proveedoras de materias primas más pobres con economías capitalistas que requieren de estas materias primas y sus territorios, etcétera, etcétera. Y la única manera que esto sea posible es que todos piensen que esa es la mejor idea, que entiendan que es la mejor idea, y por lo tanto, la riqueza de las naciones que propone por detrás, basada en la teoría del trabajo, una división internacional del trabajo, es un excelente mecanismo de difusión de ideas. Nuestros liberales padres de la patria pensaban que no estaba mal terminar con el colonialismo español, tampoco permitir lo que era el ingreso a una esfera del dominio inglés, pero después de terminar de nuestra relación con España, siempre estuvimos vinculados con Inglaterra, tuvimos ayuda, aceptación de Inglaterra y de Francia, nos endeudamos, no pudimos pagarles, en 1835 teníamos problemas importantes de cobranza de esos estados hacia nuestra economía, nos ayudaron para terminar con una potencial potencia regional que era Paraguay, y después de diezmar a la población paraguaya pudimos empezar a crecer, ¿sí? Y tuvimos ese periodo de apogeo que fue el modelo agroexportador y todos de la mano de Inglaterra. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que trajimos las ideas de división internacional del trabajo y las pusimos a la práctica, o las pusieron a la práctica y nosotros con gusto pusimos a la en nuestra parte en esa división internacional del trabajo. Un complemento de las ideas de Smith son las de Ricardo,
Pero Ricardo realmente, como segundo autor clásico, muy recordado, la tríada que serían Smith, Ricardo y después Marx, Ricardo lo que entiende es mucho más del mundo privado, porque Ricardo, a la inversa de Marx, discúlpeme, de Smith, no es alguien que desde la cátedra escriba sobre la realidad, la entienda y explique hasta cómo evolucionar hacia una sociedad que sea más ventajosa con esa división internacional del trabajo, sino que Ricardo es una persona que gana mucho dinero, acumula mucho capital en el mundo de los negocios y después es como que se dedica a lo que es escribir de economía, ciencias sociales en su momento, aunque ya había gente que se lo cataloga como economista, porque Belgrano sería el primer economista argentino, ¿no? Y ya tenía las ideas de Smith debajo del brazo. Acá estamos hablando de Ricardo, que explica el funcionamiento o da recomendaciones para lo que es el manejo desde el Estado del funcionamiento de la economía, e introduciendo ideas como la equivalencia ricardiana, explicando que una baja de impuestos de hoy para dejar dinero disponible y con eso financiar gasto público tiene un efecto nulo en términos de expansión económica, porque si mi población es racional, va a ahorrar lo que no le paga, lo que no tiene que pagar de impuestos para pagar los impuestos más altos que vienen a futuro. Esa es una idea de hace, a este momento, casi un poco más de 200 años. Sin embargo, por ejemplo, en Argentina no se entiende y seguimos pensando que nunca se van a pagar los impuestos que impliquen el cubrir los déficits que se asumen por no tener los ingresos tributarios necesarios para cubrir los gastos. O sea, o bajamos los gastos, o aumentamos los impuestos, pero ya me lo explican hace 200 años de que eso tiene patas cortas y que en un momento te van a cobrar más impuestos para poder cubrir tu déficit fiscal. Ahí ya entonces estoy hablando de Smith, capitalismo, explico división internacional del trabajo, Ricardo, funcionamiento del Estado, y yendo a lo que es esta materia, superar un principio que había presentado Smith en lo que es la explicación del comercio ventajoso para todos, que era el de ventajas competitivas. Smith introduce la idea de ventajas competitivas o absolutas para explicar el comercio, en donde, pensando en una relación entre dos economías que se pueden complementar, lo que él encuentra es que puede ser que un país como Inglaterra tenga ventajas absolutas, significa por hora de trabajo más unidades de producto obtenidas. Dicen, pensemos en Inglaterra, que puede obtener por hora de trabajo 15 unidades de tela, llaméndola piezas de tela de tanta dimensión, es un ejemplo nada más, 15 unidades de tela frente a 10 de Estados Unidos, mientras que en la producción de acero quizás Inglaterra solo obtenga 2 unidades de acero frente a 20 de Estados Unidos. Entonces, si hay 2 unidades de trabajo, la idea sería que Inglaterra las dedique a la producción de tela, mientras que Estados Unidos las dedique a la producción de acero. Si antes cada uno quería producir las dos cosas, fíjense que la cantidad total de acero que se hubiese obtenido serían 22 unidades, mientras que si Estados Unidos se dedica solo al acero, vamos a tener 40 unidades de acero. Si antes las dos economías dedicaban una hora de trabajo cada una a la producción de tela, obteniendo entre las dos 25 unidades de tela. Si Inglaterra, que ya no tiene que dedicarse a producir acero a 2 unidades por hora, se dedica a las 2 horas que tiene de trabajo a producir tela, tendríamos 30 unidades de tela. O sea que fíjense que el mundo pasa de 22 unidades de acero a 40 unidades de acero y de 25 unidades de tela a 30 unidades de tela. O sea que la producción mundial se expandió gracias a que cada uno se especializó en lo que mejor sabía hacer. Este es el principio de ventajas competitivas o ventajas absolutas, es la explicación que hace, obviamente con otro ejemplo, pero es uno que puse acá.
eh, Smith para justificar esa división internacional del trabajo que es beneficiosa para todos, entonces cada uno que se especialice en lo que mejor sabe hacer. Ese sería el mensaje. Así, todos van a tener más bienes. Lo que falta es sacar el precio relativo, los términos de intercambio. ¿Cuánto realmente es de acero para el mercado interno en el caso de Estados Unidos y cuánto vuelca al mercado internacional? ¿Cuánto de tela es realmente para el mercado interno en el caso de Inglaterra y cuánto vuelca al mercado internacional? Y el excedente de producción, lo que va a ir al mercado internacional de parte de Inglaterra, bueno, va a tener que comerciarse por el excedente de producción de acero que enviará al mercado internacional Estados Unidos y ahí se formará el precio relativo de los bienes. Falta eso, los términos de intercambio que se formen. Pero, ciertamente, el mundo le va a comprar la tela a Inglaterra y a Estados Unidos el acero. Bien, acá tengo la particularidad de que las dos economías se complementan. Que estoy hablando de una economía, supongamos un cierto nivel de desarrollo que la lleva a la producción de un cierto bien y otra la producción de el bien con el cual después van a poder comerciar. Ahora, puede ser que eso no sea así siempre. Que pase a una situación en la cual tenga una economía que tenga un grado de superioridad en todas las distintas industrias que se pueden comparar. Y acá tomo el ejemplo también tomado como ejemplo, es más, los libros toman a Portugal como un país de menor desarrollo relativo en términos de las economías más desarrolladas europeas o el propio Estados Unidos, entonces lo ponen produciendo vino. Y dicen, mirá, yo tengo una ventaja relativa superior en la producción de un bien, a pesar de tener ventajas absolutas en la producción de los dos bienes. Entonces, ¿qué sucede si yo dejo de producir aquello en donde no tengo el grado de superioridad mayor y me concentro en donde tengo ventajas comparativas? Y ojo, Portugal también va a tener ventajas comparativas. ¿En dónde? En donde su grado de, llamémoslo, inferioridad en términos de productividad va a ser menor respecto a los otros sectores de la economía. Entonces, en una división internacional del trabajo ya postulada por David Ricardo, frente a una situación en la cual dos economías tengan nivel de desarrollo relativo diferente, la economía más desarrollada tendrá ventajas comparativas en la producción de aquel bien donde su grado de superioridad sea mayor. Parece un trabalenguas, pero no lo dije ni siquiera de memoria, sino razonándola. Entonces, las ventajas comparativas para una economía de mayor desarrollo relativo va a estar en aquel sector donde tenga un grado de superioridad mayor. Y va a tener desventajas comparativas en aquel sector en el cual su grado de superioridad sea menor. A la inversa, Portugal, el país que tendría o que tiene el menor desarrollo relativo, no es que es desventajoso en las dos. En términos absolutos sí, pero en términos relativos, Portugal tiene ventajas comparativas en aquel sector en el cual su grado de inferioridad en términos de productividad va a ser el menor y va a tener desventajas comparativas en la producción de aquel sector en el cual su grado de inferioridad en la producción, en términos de productividad, va a ser el mayor. O sea que a Portugal le quedará la producción de vino y a Estados Unidos le quedará la producción del acero. Eso va a permitir explicar el comercio ventajoso entre distintas economías, sea estas economías de un grado de productividad, de tecnología incorporada similar, o economías que tengan un grado de desarrollo relativo diferente. La pregunta es, y esto lo estuvimos contestando incluso en la clase anterior cuando hablábamos de la División Internacional del Trabajo,
es cuáles son las fuentes de ventajas que se pueden mantener como fuentes de ventajas que explican el comercio internacional. Y ahí nos vamos a encontrar en un mundo capitalista antiguo, en donde era la tecnología, hablé de procesos de inversión muy importantes que implicaban una revolución industrial. La revolución industrial era la incorporación de los bienes de capital en la producción, que permiten justamente ese gran aumento de la productividad. La división del trabajo dentro de la empresa, pasando del artesano a la producción fabril. Es más, no lo recordé antes, pero ahora lo introduzco. El propio Smith explica como parte en lo que es su libro, eh, cuáles son los 17 pasos que se llevaban para la producción de un clavo y mostraba o describía cómo podía aumentar mucho el producto total al final del día si en vez de la persona que comenzaba desde el corte del trozo de hierro a el moldeado, golpearlo, etcétera, etcétera, para obtener unidades y quizás podía obtener algunas decenas durante el día, a dividir los 17 pasos, si no falla la memoria, que había para la producción del clavo, en distintas, llamémoslas, estaciones de trabajo, donde cada uno cumplía con una función, y quizás obtenían por persona que participara en todas esas etapas muchas veces más cantidad de clavos que lo que hubiesen obtenido si cada una de esas 17 personas, si son 17 etapas, 17 personas, todas se pusieran a hacer integralmente cada una clavos. Entonces me voy a encontrar que la tecnología va a ser una gran fuente de ventajas de productividad. El tema es que la tecnología, que antes eran bienes de capital, primero de una cierta envergadura en inversión y después que estratégicamente no eran enviados hacia otras economías por el tema de la imitación y la posibilidad de que me equiparan en términos de tecnología, entonces se calculaba que podían ser 20 años lo que podía tardar, o sea, una generación o un par de generaciones fácil, que pueda introducirse un avance tecnológico de una economía hacia otra. Ahí sí, si tengo una frontera del conocimiento que se desplaza a una velocidad en determinados países y el resto anda 20 años atrás, por cierto que sí, la tecnología, los avances tecnológicos van a ser una fuente de ventajas, pero si lo llevamos a nivel moderno, antes que hoy puedo comprar lo que quiera en la parte del mundo que quiera, o sea que eso como fuente de ventajas no se mantiene. Después, la dotación de factores era una fuente de ventajas en el pasado. Fíjense el desarrollo argentino a partir de tener una fuente de ventajas importantes, ¿sí? Y ahí es donde aparece el hecho de la evolución del modelo agroexportador. ¿Sí? Los resabios del mismo que todavía seguimos defendiendo sin dar valor agregado. Bueno, vamos a ver un modelo que explica las ventajas basados en factores, lo vamos a ver ahora inmediatamente, el modelo de Xenolin, que son dos economistas suecos de mitad de la década del 20, estoy hablando de 1920, ¿sí? Que van a postular las ventajas comparativas basadas en las diferencias de dotación de factores. Y por último, ya es algo teórico, está en algún libro, no lo van a encontrar en Krugman, desconozco en otros libros, sí sé que está en Chacho Lledes, que es un libro viejo, que les he postulado que pueden estar viendo, de economía internacional. Ahí tienen un par de páginas dedicadas a las ventajas comparativas explicadas a partir de las diferenciales de gusto, y es justo machear entre dos economías que tienen idéntica tecnología, idéntica dotación de factores, o sea, la misma frontera de posibilidades de producción, pero tienen distintos gustos, o sea que tienen diferentes curvas de indiferencias, mapas de curvas de indiferencias y justo machean. Uno que tiene un gusto por un cierto bien que es justo el que produce en exceso la otra economía y bueno, se complementan y terminan realizando un comercio mutuamente beneficioso. Habiendo llegado a este punto y estando hablando hace 1 hora y 10 por lo menos, voy a hacer un break para ustedes que descansen y yo mismo también, de 10 minutos, un poquito más, siendo y
a las I-25 retomamos y ya presentamos modelo A, lo que queda de la presentación, lo que sería el modelo de Exener-Olin, una presentación con un gráfico, paradoja de Leontief, y después vamos a terminar con lo que es la clase. Entonces a las I-25 volvemos a recomenzar. No olviden, aprovechen a enviar el presente por email. Dale, profe.